Estamos en el estudio de la termodinámica de los sistemas multicomponentes y hemos dicho que para el estudio de estos sistemas son muy importantes las propiedades molares parciales. Ya las hemos definido, ya hemos dado una interpretación de estas propiedades, pero cabe preguntarse ¿por qué estas propiedades molares parciales son tan importantes? ¿En qué radica esta característica? Y la respuesta es que las propiedades molares parciales cumplen con una importante regla, que es la regla de aditividad. Regla que a continuación vamos a obtener, vamos a derivar a partir de lo que ya hemos visto en el video anterior, que es la definición de la propiedad molar parcial. Nos damos un sistema homogéneo que tiene C componentes y este sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. ¿Qué significa esto? Que en todos los puntos del sistema la temperatura es la misma, en todos los puntos del sistema la presión es la misma y en todos los puntos del sistema la composición es la misma. Justamente esta composición está dada por las fracciones molares de cada uno de los componentes, X1, X2 hasta Xc. Y este sistema va a tener un número total de moles que vamos a simbolizar como N sub T. De esta forma, entonces, los moles de cada uno de los componentes van a estar dados por el producto entre la fracción molar del respectivo componente por el número total de moles. Aquí tenemos nuestro sistema. En negro tenemos la frontera del sistema. Ya hemos dicho, tiene un número de moles igual a N sub T y aquí están las fracciones molares que definen la composición del sistema. Con esta composición, con ese número total de moles, tenemos que la propiedad termodinámica extensiva Y va a tener un valor I, simplemente. Dentro de este sistema termodinámico nos damos una superficie interior, una pequeña superficie interior que va a tener un total de moles N asterisco. La composición sigue siendo la misma, porque recuerden que el sistema está en equilibrio, es homogéneo y está en equilibrio termodinámico. Recuerden que la composición en términos de fracciones molares es una propiedad intensiva. Y bueno, para la propiedad termodinámica Y dentro de esta superficie que tiene un número de moles igual a N asterisco, esta propiedad va a tener un valor de Y asterisco. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuál es el cambio en la propiedad termodinámica Y a temperatura y presión constantes cuando expandimos la superficie interior hasta la frontera del sistema? Esto es, cuando variamos el número de moles desde N asterisco hasta N total. Bien, de la definición de propiedad molar parcial, de la expresión para la diferencial total de la propiedad termodinámica Y, sabemos que se cumple esta relación, ¿no? Donde esta diferencial total de Y es igual a la sumatoria de las propiedades molares parciales de cada uno de los componentes por la variación infinitesimal en el número de moles de ese componente. Esta variación infinitesimal la podemos expresar
como el producto entre la fracción molar del componente y la variación infinitesimal en el número total de moles. ¿Por qué esto? Porque al expandir el sistema no estamos cambiando su composición. Las fracciones molares siguen teniendo el mismo valor. Por ese motivo, cuando derivamos o variamos el número de moles del componente I, esto se va a dar porque estamos variando el número total de moles, no porque variemos la composición del sistema. Reemplazamos entonces esta relación en la ecuación inicial y luego integramos, ¿no?, desde el número de moles asterisco hasta el número total. Cuando tenemos el número total de moles, que es la condición inicial que nos dimos, la propiedad extensiva Y tiene un valor I. Cuando teníamos un número de moles más pequeño, N asterisco, la propiedad extensiva tiene un valor I asterisco. Cuando aplicamos la integral a esta sumatoria, ¿no?, en el fondo estamos integrando cada uno de los términos de la sumatoria. En estos términos, no solo la composición es una propiedad extensiva y por lo tanto que se mantiene constante, sino también la propiedad molar parcial. Recuerden que en el video anterior justamente destaqué que las propiedades molares parciales son propiedades intensivas. Eso significa no dependen de la cantidad total de materia que tenga el sistema. Por ese motivo, producto de esta variación en el número de moles, ni la propiedad molar parcial ni la composición van a variar. Por lo tanto, esta sumatoria es igual, o esta integral de la sumatoria, es igual a la sumatoria de las integrales donde de n está variando de n asterisco a n total. Por eso es que llegamos a esta expresión, ¿no? Ahora, si la superficie interior la hacemos suficientemente pequeña de manera que n asterisco sea 0, bueno, la propiedad extensiva y también va a ser 0. Reemplazamos esto en la expresión que ya habíamos obtenido y este es el resultado final, que nos está diciendo la propiedad extensiva Y va a ser igual a la suma de las propiedades molares parciales de cada uno de los componentes, ponderadas estas propiedades molares parciales por el número de moles del respectivo componente. Esto nos quiere decir que podemos construir, que podemos calcular la propiedad extensiva del sistema conociendo los valores, la composición y los valores de las propiedades molares parciales. Es aquí donde radica la importancia, el valor que tienen las propiedades molares parciales. Esta expresión, si la dividimos por el número total de moles, entonces nos queda de esta manera, en que la propiedad molar del sistema se expresa también como una suma de las propiedades molares parciales, pero esta vez cada una de ellas ponderadas por la fracción molar. En muchos textos podrás leer que esta expresión señala que la propiedad extensiva es la suma de las contribuciones de cada uno de los componentes. Pero aquí quiero aclarar que esta interpretación tiene un error. ¿Por qué motivo?
porque debo insistir en que las propiedades molares parciales, si bien las determinamos para cada componente, no son propiedades de ese componente en exclusivo, son propiedades de la solución. Recuerda que la propiedad molar parcial no depende solo de la cantidad del componente y exclusivamente, sino que depende de la composición de la solución. Por lo tanto, nos quedamos con lo que ya he señalado. La propiedad extensiva es igual a la suma de las propiedades molares parciales, cada una de estas ponderadas por el número de moles. Ahora vamos a aplicar la regla de aditividad, que nos va a permitir conocer cuál es su utilidad. Para ejemplificar la aplicación, vamos a trabajar con un problema que ya conocemos. Este problema es el de la solución de cloruro de sodio a 25 grados Celsius y una atmósfera, que cuando la molaridad es igual a 1, esta solución tiene un volumen total de 1,0199 litros, y cuando la molaridad es igual a 1,01, el volumen cambia a 1,0201 litros. Cuando recién conocimos este problema, nos pidieron determinar el volumen molar parcial del cloruro de sodio. Ahora se nos pide determinar el volumen molar parcial del agua, del otro componente. Bien, pero los datos que tenemos para hacer los cálculos directos se refieren al cloruro de sodio. Nosotros conocemos aquí directamente, a través de la molaridad, cómo han variado los moles de cloruro de sodio. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a determinar el volumen molar parcial del agua si en este caso los moles del agua no están cambiando? En efecto, ya vimos que para calcular el volumen molar parcial del cloruro de sodio usamos la definición. Es la variación del volumen de solución con respecto a la variación de los moles del cloruro de sodio a temperatura, presión y número de moles del agua constante. Esta derivada parcial la podemos determinar o calcular de manera aproximada mediante una razón de diferencias finitas muy pequeñas. Hay que destacar que en este problema la temperatura permanece constante a 25 grados Celsius, la presión permanece constante a 1 atmósfera y el número de moles de agua también permanece constante. Ya les decía que cuando variamos la molaridad, lo que varía es el número de soluto, en este caso cloruro de sodio, permaneciendo constante la cantidad de agua, que es el solvente. La cantidad de agua permanece constante en 1000 gramos, que para transformar a moles tenemos que dividir por la masa molar, que es 18,015, y esto nos da un valor, un número de moles igual a 55,51. Esa cantidad permanece constante. Bien, entonces, usando la aproximación, este cálculo lo estoy repitiendo, ya lo hicimos, llegamos a que el volumen molar parcial del cloruro de sodio era igual a 0,020 mol por litro. Y aquí hace su entrada la regla de aditividad, porque habiendo determinado el volumen molar parcial del cloruro de sodio, esta regla nos va a permitir determinar el volumen molar parcial del agua. Aquí está planteada la regla de aditividad para este caso en particular, en el que tenemos una solución binaria donde los componentes son cloruro de sodio
y agua. Entonces vamos a decir que el volumen total de la solución va a ser igual en todo momento al número de moles de cloruro de sodio por el volumen molar parcial de este soluto en la composición dada, más el número de moles de agua por el volumen molar parcial del agua en la composición dada. Si despejamos el volumen molar parcial del agua, que es la propiedad de interés, entonces llegamos a esta expresión, en donde reemplazamos los siguientes valores. Ya habíamos dicho que el volumen molar parcial que habíamos calculado, 0,020 mol por litro, correspondía a una concentración intermedia entre las dadas, ¿no? Esto es una molaridad de 1,005, que es lo mismo que 1,005 mol de cloruro de sodio en 1000 gramos de agua, o 55,51 mol de agua. El volumen también, ¿no? El volumen que debemos reemplazar también debe ser un valor intermedio entre los dados, ¿no? Para una molaridad de 1, este era el valor del volumen. Para una molaridad de 1,001, teníamos este otro valor. El que tenemos que reemplazar aquí es el valor intermedio. Por eso es que en estos datos nos aparece un volumen de 1,0200 litros. Bueno, entonces, reemplazando estos valores en la expresión, llegamos a que el volumen molar parcial del agua va a ser 0,01802 litros por mol. Un comentario: este resultado al que hemos llegado es muy cercano al volumen molar del agua cuando ésta está pura a la misma temperatura. Esto se debe a que esta solución, la solución del ejemplo, es una solución bastante diluida. Les recuerdo, teníamos un mol de soluto en 55, un poco más, moles de agua. Por ese motivo es que este volumen molar parcial del agua se acerca mucho al volumen molar del agua pura.